¿De qué manera amó Dios al mundo? Segunda parte. Continuaré donde lo he dejado en la parte anterior, ¿sí? Donde Dios nos muestra el relato de la creación del hombre, del primer hombre, Adán, que he dicho también que es una réplica de Cristo, como nos lo dice el libro de Hebreos. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues este Adán es esa imagen del Dios invisible que conocemos, que sabemos que es Jesucristo. Según Colosenses nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, y también nos dice la Escritura que el hombre fue creado a imagen de Dios lo creó. Entonces este Adán viene a ser una réplica de Cristo en la tierra, donde por medio de él se nos quiere contar eso que he dicho, que es como una gran parábola, empezando desde él en adelante. Nos empieza a contar esa gran parábola de la Escritura, de lo que él vino a hacer. ¿Y qué fue lo que él vino a hacer? También lo he dicho anteriormente. Él vino a deshacer las obras de Satanás, las obras de las tinieblas, vino a deshacer las obras de la oscuridad. Por eso lo primero que hizo en el primer día fue encender la luz. De alguna manera vino a deshacer la oscuridad, y eso lo hizo él mismo, haciéndose presente en la persona de Jesucristo, en la creación. O sea, Jesucristo no apareció hace 2000 años en la creación. Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo, pero él se hizo presente allí donde él encendió la luz y se hizo físico, sí, porque él era el que caminaba, era a él que veían y que paseaba, como dice la Escritura, con Adán y Eva en el huerto, y se caminaba, se paseaba con ellos a la luz del día. Ellos podían verlo porque él era la imagen del Dios. Ellos no podían ver la imagen de Dios, pero sí podían ver al que era la imagen de Dios, porque dice que ese verbo, ellos escuchaban la voz de ese, y la voz es la palabra verbo, y ese verbo fue el que se hizo carne. O sea, quienes ellos veían era a Jesucristo ahí en el Edén, pero Jesús se replicó en la persona de Adán. Cuando lo hizo a su imagen, ¿sí? En fin, y voy a continuar con este, donde lo he dejado en esa creación, donde Dios nos quiere explicar de qué manera Él nos amó. Entonces, ¿cómo Él nos amó? Bueno, dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Esto lo expliqué en la parte anterior, lo voy a repetir una vez más para los que no han visto la primera parte, les recomiendo que la vean. ¿De qué manera dice que Cristo nos amó? Entregándose a sí mismo por ella, entregándose. Entonces, exactamente por ese motivo es que se le conoce a Adán o a Cristo como el postrer Adán, porque fue exactamente lo mismo que hizo Adán. Adán se entregó a la muerte, así como lo hizo Jesús, ¿cómo se entregó Cristo? Muriendo, entregó la muerte, porque era la única forma de salvar a su amada, en este caso lo que se conoce hoy como la iglesia, que es el mismo pueblo de Israel, que esto ya lo he repetido 500 veces, es el mismo pueblo de Israel que hoy se le conoce como la iglesia. Él entregó su vida porque era la única forma, bueno, no era la única forma porque Dios es Dios, Él podía hacerlo de otra manera, pero Él quiso hacerlo de esta manera y tenía un motivo que es el que voy a intentar explicar en estas presentaciones, si no en esta, en la siguiente, ¿no? En la continuación. Pero exactamente fue lo mismo que hizo Adán. Adán se entregó cuando Eva, ya habiendo desobedecido, sabía la sentencia que le da, que iba a recibir, que era la muerte por haber desobedecido. El día que comas de este fruto, de cierto morirás. Ella, en el momento que hizo esto, y ella se dio cuenta, sus ojos fueron abiertos y ella se dio cuenta, ella fue hacia su Salvador en ese momento, que era esa réplica de Cristo en la persona de Adán, y fue a pedir salvación, fue a pedir ayuda a salvación. Cuando dice la Escritura que ella fue y le dio de comer a su marido, esto está escrito así, como vuelvo a decir, es una forma metafórica allí, y ahí es donde están esas cosas escondidas de las que habla Mateo 13, que lo vemos en forma de un relato, pero dentro de ese relato hay una profundidad en que, bueno, no sé si podremos llegar hasta el fondo del todo, pero en eso que ella le da de comer a su marido, ella lo que está haciendo allí es clamando por salvación, por ayuda. Por eso cuando Dios dicta la sentencia sobre Adán, la primera palabra que le dice Dios a Adán es: por haber oído la voz de tu mujer, por haber oído. ¿Cuál fue esa voz? Nosotros vemos allí, cuando vemos el relato de Génesis de Adán y Eva, ¿escuchamos alguna voz de Eva? No
No escuchamos a ninguna vez voz de Eva, no escuchamos a ninguna conversación entre... Simplemente dice la Escritura que ella fue y le dio de comer a su marido, el cual comió así como ella. Eso dice la Escritura. Ella fue y le dio de comer. Ese fue y le dio de comer a ella. Ese fue y le dio de comer a ella. Esto ya lo he explicado otras veces y no me voy a detener en esto porque esto ya lo he hablado muchas veces. Ese fue y dio comer fue una entrega, porque después dice que después de haber hecho esto, después de Adán haber comido de ese fruto, dice que sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos, descubrieron su desnudez. La palabra desnudez en la Escritura, descubrir la desnudez en la Escritura, siempre hace alusión a una relación íntima, a una relación sexual. Eso es lo que está diciendo. Ella cuando le da de comer a su marido, cuando dice la Escritura que le da de comer a su marido, lo que está haciendo alusión allí es a una relación íntima que era lo mismo que ella había hecho. Bueno, no sé si de la misma manera, esto ya lo he dicho otras veces, no sé si de la misma manera, en forma de coito, con ese que se describe como un árbol que plantó una semilla en su vientre, y después de haber hecho esto, ella va a su marido y hace lo mismo con su marido. Sí, pero dice la Escritura que Adán no fue engañado, o sea, que Adán lo hizo conscientemente. Adán hizo esto. ¿Por qué lo hizo conscientemente? Para revelarnos el misterio de lo que dice Efesios capítulo 5. Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó. La palabra entregar es una palabra que también la utilizamos en el castellano, cuando hay un hombre o una mujer se entrega a un hombre, o un hombre se entrega a una mujer. Esta palabra entregar también hace alusión a una unión física, una unión sexual. Por eso también nos dice la Escritura repetidamente en diversos versículos y capítulos que en el momento que un hombre se une a una mujer, los dos pasan a ser una sola carne, se funden en una sola carne, pasan a ser uno solo. Entonces, esa voz que clamó, esa voz que oyó Adán, que oyó de Eva, era el clamor pidiendo salvación, pidiendo, sálvame porque me muero. Dicho así con estas palabras, ¿no? Sálvame porque me muero. He hecho esto, he pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces ella va a su Salvador, lo mismo que hemos hecho nosotros cuando el Espíritu nos ha redarguido de pecado, hemos corrido a nuestro Salvador pidiendo por salvación, y ese Salvador no nos negó la salvación. ¿Qué hizo nuestro Salvador? ¿Qué hizo nuestro Salvador en el momento que nosotros nos hemos arrepentido? Bueno, lo hizo antes, ¿no? Pero en ese momento es que somos conscientes de lo que hizo, de lo que se entregó. Se entregó su vida. Lo que hizo Adán, entregó su vida. Cuando Adán hizo esto con Eva, él sabía que estaba entregando su vida, porque él sabía que si hacía eso, él también iba a morir, porque la paga del pecado, la consecuencia de esa desobediencia iba a ser la muerte. Pero él, aunque él podía haberse negado a hacerlo, porque él no fue engañado, como dice la Escritura, porque Adán no fue engañado, sin embargo, él lo hizo por amor a su amada. Aunque él podía pedir por otra, él podía haberse negado y decir, Eva, pues lo siento por ti, pues yo te lo advertí, mi padre también te lo advirtió, teníamos el mandamiento, pues tú has desobedecido, pues sufre las consecuencias. Entonces, él sabía, a lo mejor podía pedirle otra a su padre, y no sé si quizás el padre podría haberle, pero él no quería otra. Él quería su amada, él quería a su Eva, él quería a esa que ahora representa la humanidad, la que representa al pueblo de Israel, que representa a la iglesia. Él quería a ella, no quería a otra, así como Cristo tampoco no quería a otra. Eso de que se nos ha enseñado de que Dios se ha buscado otra porque la primera esposa lo abandonó, lo engañó, lo traicionó, que es el pueblo de Israel, y ahora se ha buscado la iglesia. Eso no es verdad, porque él no quiere otra. Él siempre ha querido la única que siempre ha amado, la única, la que plantó en el huerto del Edén, la que plantó por medio de Adán, de la cual salió Eva, ¿sí? Entonces esto fue lo que hizo Cristo. Se entregó de la misma manera como Adán se entregó a la muerte, sabiendo que iba a morir en el momento que él hiciera eso. Pero era la forma de poderle dar vida a Eva. Él podía darle... ¿Cómo? De alguna manera teniendo la misma fe que tenía Abraham. Que si Eva moría sola, pues entonces él podía pedir otra, pero no quería otra. Entonces, muriendo él, pues de alguna manera como que comprometía a Dios a decir, bueno, si morimos los dos, de alguna manera tendrás que resucitarnos, tendrás que volvernos a dar vida, de alguna manera tendrás que volvernos a dar vida para que tu plan se pueda cumplir. Y eso fue más o menos la fe que tenía Abraham cuando él levantó el puñal. Decía, bueno, si mi hijo muere, él tenía la fe para decir, bueno,
Dios puede, porque hay una promesa sobre Isaac. Hay una promesa sobre Isaac de antes de que naciera. Recibió la promesa de antes de que naciera, de que era en Isaac que él iba a multiplicar su descendencia. Entonces él tenía la fe de que aún muerto él podía resucitar a Isaac. Pues de la misma manera Adán tenía la fe de que si ellos dos morían, Dios tenía que hacer, comprometiendo a Dios. Y eso fue más o menos un poco lo que sucedió, y por eso es Cristo, el postrer Adán, o Adán es una figura de Cristo. Entonces, dice, porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, ¿sí? Entonces, nos dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo, somos los miembros del cuerpo de Cristo, somos el templo de Cristo. Nadie aborreció. Adán no aborreció a Eva a pesar de lo que había hecho. No la llegó a aborrecer. Esta Escritura cuando nos dice, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ese Jacob ahí está representando ese principio, un principio de a quien verdaderamente Dios ha amado, y también un principio de a quien verdaderamente ha aborrecido. Eso nos lo cuenta la parábola de Mateo capítulo 13, nos lo cuenta que no nos lo han explicado así, no nos lo han enseñado así. Ahí está mostrando él a quién amó y por qué lo amó, porque es su propio cuerpo, por qué amó a la iglesia, por qué hay unos escogidos en el mundo y por qué hay otros que no son escogidos. Aquí está la respuesta a todo esto. La respuesta es porque solamente algunos, los que sembró el buen sembrador, según Mateo capítulo 13, esos son los miembros de su cuerpo, los que nacieron según el Espíritu, cuando él sopló espíritu, aliento de vida en el cuerpo de Adán, de allí, de los que son nacidos del Espíritu. Pero los que nacieron según la carne, fue los que nacieron según la decisión humana, en este caso, cuando Eva se dejó engañar por este otro sembrador que habla Mateo capítulo 13, ella se dejó engañar, como dice, porque ella fue engañada, incurrió en transgresión. Entonces de ese engaño surgió un otro pueblo que no es escogido, que es el que dice que aborreció. Ese que aborreció, ¿por qué lo aborreció? Porque no es de su propio cuerpo, no fue plantado por él. Lo dice Mateo, también dice, habla también Jesús en otro capítulo de Mateo, donde dice que toda planta que él no sembró, haciendo alusión a eso de los dos sembradores, hay una planta que él sembró y hay una que él no sembró. Pero dice Mateo también que toda planta que él no sembró, él la va a arrancar para ser quemada, porque no es su cuerpo, no, a ese es el que aborrece, a ese cuerpo, a ese linaje, a ese otro mundo, porque vivimos en esos dos mundos. A partir de allí se crearon dos mundos paralelos que de alguna manera cohabitamos o coexistimos, casi como si estuviéramos juntos, pero no estamos juntos, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la Escritura que dice que ellos sí son del mundo, por eso aman las cosas del mundo, porque son de este mundo, cosa que nosotros no somos de este mundo. Y a ese mundo que donde están ellos, ese mundo paralelo, es el que él aborreció. Y el que él amó, ese Jacob, cuando dice a Jacob amé, ese Jacob que hace alusión a Israel, y ese Israel que hace alusión a él, porque Israel es él. Eso también lo he dicho muchas veces. Israel es él es el gran yo soy. Utilizó, así como Adán está utilizando a Adán como una figura de Cristo, también Israel es una figura de Cristo, pero es la sombra, la sustancia es el Cristo, es él, es el creador del universo. Entonces ese es el verdadero Jacob, el verdadero que él amó. A ver si me puedo explicar bien con este asunto. Este principio está por toda la Escritura. Entonces nadie jamás aborreció su propio cuerpo, por mucho que nosotros hemos pecado, porque nos hemos contaminado. Nosotros nos hemos contaminado con el pecado, pero por eso dice que nos lava, nos purifica, nos limpia, porque él ama su cuerpo. Nos lava, nos purifica, no nos quema, no nos corta, sino que nos ama, nos sustenta, como dice aquí la Escritura. Sin embargo, el otro ni lo ama, ni lo sustenta, ni lo cuida. Ese tiene un destino preparado para ellos. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nos está diciendo, bueno, ustedes son ese templo, ustedes son ese cuerpo, y en ese templo es donde Él quiere habitar, donde Él vino a habitar, como lo he dicho anteriormente, porque Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él no habita, el templo que somos nosotros, el hombre, no fue hecho por manos de hombre.
No fue hecho por manos de hombre ni por voluntad humana, el templo que somos nosotros. El otro templo, que hay otro templo pagano, que es ese templo que él aborreció, ese mundo que él aborreció, ese es un templo pagano. Entonces ese fue construido por voluntad humana, no por voluntad del Espíritu. Entonces aquí dice, el Espíritu de Dios que mora, en ese templo, ¿dónde va a morar este Espíritu de Dios? ¿En un templo pagano o en el templo que no fue hecho por manos humanas? Entonces dice que esa palabra morar, que es la palabra también habitar, que es la misma palabra tabernaculizar, porque nosotros somos tabernáculo de Dios, somos esa representación de ese tabernáculo que se levantó en el desierto por medio de Moisés, que también somos sombra, pero es Cristo la sustancia, pero es que al final es como si fuéramos una misma cosa, como Adán era una réplica de Cristo, y nosotros somos esos descendientes de Adán, somos esa réplica, somos esa prolongación, una descendencia, somos una prolongación, estamos unidos a Él inseparablemente. Por eso Pablo nos dice, ¿de quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si somos una prolongación de Él. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién podrá abrir la mano de Dios para arrancarnos de allí? Nadie, absolutamente, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Y Satanás es una cosa creada. Los demonios son cosas creadas. Ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó al punto de entregar su vida por ella, por nosotros. Cuando dice la iglesia, ¿no? Que aquí la iglesia es el mismo pueblo de Israel. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, es un templo santo que Él santificó. Santificó significa apartó. Apartó significa escogió. Somos ese pueblo escogido, santificado para Él, porque somos una prolongación de Él. Entonces, mire lo que dice Jesús aquí, que la gente se queda asombrada. Dice, Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Wow, cuando Él dice estas palabras, la gente que está ahí diciendo, este hombre de verdad no está bien de la cabeza. ¿Cómo va a decir si este templo tardó 46 años o 47 años en levantarse y dice que lo va a levantar en 3 días? Pensaban que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, ese que levantaron en la época de Zorobabel, y luego Herodes lo reconstruyó otra vez, lo amplió y todo esto, ¿no? Pero él está hablando de su cuerpo. Sí, está hablando de su cuerpo, ¿no? En 3 días lo levantaré. Está hablando de sí mismo, ¿no? ¿O pensamos que está hablando solamente de sí mismo? No, porque cuando Él habla de sí, al mismo tiempo está hablando de nosotros. Y cuando habla de nosotros, al mismo tiempo está hablando de sí, porque vuelvo a decir, somos una unidad inseparable en todos los sentidos, inseparables. Entonces, ahora mira lo que nos dice Oseas con respecto a ese templo. Dios dice, Él nos dará vida después de 2 días, nos dará vida. ¿A quién? A nosotros, ¿no? En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ves? Jesús está diciendo, destruye este templo y en 3 días, o sea, si me crucifican y me matan, al 3er día este templo que van a destruir va a ser levantado. Pero al mismo tiempo, en el momento que este templo, que era su cuerpo, sea levantado, la iglesia va a ser levantada junto con Él. La iglesia va a ser levantada de esa esclavitud que nos tenía sometido y que nos llevaba cautivos a la muerte. En el momento que ese templo, que era su cuerpo, fuera levantado en el 3er día, en ese 3er día, porque juntamente con Él somos bautizados con Él, hemos muerto con Él para el pecado y hemos sido levantados. Eso es lo que el simbolismo del bautismo, ¿no? Hemos sido bautizados en el mismo bautismo, hemos muerto con Él, para darnos vida. Wow, esto, en fin, continúo porque si no, bueno, entonces aquí es lo que digo, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, dice que Adán fue formado primero. Fíjense lo que he dicho antes, Adán es una figura de Cristo, también dice que Cristo es una figura de Adán, o sea, es una misma cosa, parecerán como que cuando hablan de Adán, están hablando de Cristo, cuando hablan de Cristo, están hablando de Adán. Entonces mira lo que dice de Adán. Adán fue primero, pero luego mira lo que dice. Luego lo que nos dice Apocalipsis, hablando Jesús. Yo soy el alfa y el omega, diciendo, o sea, Adán era primero, pero es que ese primer Adán era yo. Yo soy ese primero. Yo estaba allí en Adán, replicándome en Adán, para dar a conocer ese plan maravilloso de toda la humanidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. A él se le dice el postrer Adán.
Se dice sí, él es el posterior Adán, pero él también es el primer Adán al mismo tiempo, porque es el mismo. Es una réplica de nosotros, de alguna manera somos una réplica, así como nuestros hijos directos, son una réplica nuestra. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, lo veían, algunos decían, ay, Johancito, como un Johan pequeñito, ¿no? Como un Johan pequeño, ay, Johancito, porque algunos decían que se parecía a mí, ¿no? Entonces, Johancito, un diminutivo, pero de su ascendente, de su prolongación, pues así se hace Adán. Adán ese es un Adancito o es un Cristosito, no sé cómo decir la palabra, porque proviene, y ese es el mismo significado de la palabra hijo de Dios, que también hemos malinterpretado. Cuando Jesús se dice así, hijo de Dios, no se está refiriendo en el sentido de hijo de haber nacido de Dios, sino que un hijo es un descendiente. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Él es el que descendió, el pan que descendió del cielo para darnos vida. Entonces, por eso la palabra descendiente es la misma palabra hijo. Si yo digo mi descendiente, estoy haciendo alusión a mi hijo, ¿sí? En fin, continúo. Entonces, este del postrer Adán, ¿quién realmente es el postrer Adán? ¿Era Adán el hombre? ¿Era Adán Cristo? Pues los dos. Los dos son los primeros y los dos son los últimos. Adán no fue engañado. Esto ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos visto. Entonces, Génesis 3. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Esto ya lo he explicado anteriormente. Este seréis como Dios no era en el sentido en el caso para Eva, cuando Satanás está hablando con Eva y le está diciendo, no, ustedes no van a morir según lo que les ha dicho Dios, no, sino que él sabe que el día que mueran, el día que coman y hagan esto, entonces serán como él, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo he hecho varias veces esta pregunta y nadie me da respuesta, pero la voy a volver a lanzar. ¿De qué manera una persona, un ser humano, quien sea, quien haya sido, puede llegar a ser igual a Dios comiéndose una fruta, la que sea? ¿O qué árbol puede dar una fruta para hacernos como Dios? ¿O esto es algo metafórico como todo lo que es algo metafórico? Seréis como Dios. La única el que realmente quería ser como Dios era Satanás. Él era el que quería poner su trono a los lados del norte, dice la Escritura, y a los lados del Altísimo pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Por eso él dice que fue derribado a tierra. Dice que fue derribado en el momento que se enalteció, que se quiso comparar, como dice Ezequiel, se quiso comparar al árbol sublime. Él se quiso comparar a un árbol, porque dice la Escritura que en Génesis habían dos árboles protagonistas. Había muchos árboles, pero la mayoría de esos árboles que lo hemos tomado como literal, que los está tomando como, pero está haciendo referencia a que esos árboles había muchos, eran ángeles en su mayoría. Esos ángeles que está narrando Jesús en Mateo capítulo 13. Esos siervos de familia que dicen que son ángeles, pues eran árboles. Dios está haciendo con su creación, narrándonos algo, un principio más profundo que el simplemente hecho de que un árbol va a crecer allí. Allí había un montón de árboles. Si quieren conocer quiénes nacen esos árboles, les recomiendo que vayan a ver Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 30, 31. Ahí van a ver ese montón de árboles que nosotros no vemos cuando Jesús está narrando la parábola del Mateo capítulo 13, y que tampoco nos vamos a ver cuando Dios está haciendo la creación en el Génesis, pero Ezequiel sí nos dice quiénes eran esos árboles. Entonces, ¿de qué manera iba a ser Eva igual a Dios comiendo? No, el que quería ser como Dios era él, y la única forma de ser como el Altísimo era teniendo una descendencia, teniendo un reino donde él pueda gobernar, donde él pueda sentarse en un trono y gobernar y tener súbditos. Ya, a pesar de que él ya tenía a los suyos, que eran esa tercera parte de las estrellas, esos demonios que cayeron junto con él, pero él no se conformó con eso, porque él, para ser igual a Dios, él tenía que tener una corona. Los reyes necesitan, en aquel entonces, hoy en día es más figurativo, ¿no? Pero los reyes necesitaban tener una corona. Y la corona que tenía el rey del universo, ¿cuál era? ¿Cuál es la corona de la creación?
Pues los seres humanos, los hijos que él creó. Entonces, él para poder ponerse esa corona, él necesitaba lo mismo, necesitaba esa corona, necesitaba una corona, y esa corona es la única forma como él vio de obtenerla, era a través de este campo, de esta cementera, cuando Eva apareció. Cuando Eva apareció, entonces él vio esa oportunidad de decir, ahora ha llegado mi momento, ahora es donde yo puedo plantar una semilla, que dice Mateo capítulo 13, que esa semilla va a dar fruto como hijos, esos hijos van a producir una descendencia, y sobre esa descendencia voy a montar un reino, y sobre ese reino voy a poner mi trono, y ellos van a ser mi corona. Eso es el ser como Dios. Eso sí tiene sentido de ser como Dios. No cómete una fruta y entonces vas a ser como Dios. Esto pone a Eva como idiota, como un ser mal creado, vamos a decirlo, creado defectuoso, ¿no? De decirle, bueno, cómete esta fruta y entonces en el momento que la coma vas a ser como Dios. Eso dejaría. Dios no creó a Eva ni a Adán, no los creó deficientes intelectuales. Simplemente ella fue engañada pensando de que haciendo eso ella iba a ser como su padre, pero en el sentido de imitarle como un hijo, como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces ella quería imitar a su padre, y a lo mejor este fue el engaño que él utilizó. No, vas a ser como Dios, porque si tienes descendencia como él, entonces tú vas a ser. Entonces ella quería imitarlo, pero él quería usurparlo. Entonces ahí está ahí se fue el engaño. Ella pensaba que haciendo estas cosas ella iba a ser como su padre, imitando, como los hijos queremos imitar a veces a nuestros padres, los que hemos tenido buenos padres, pues esa manera fue la que ella quiso, ¿no? Pero había un engaño, por eso dice que fue engañada, y el engaño era que no era que vas a imitarlo, lo que quiero es usurparlo, sentarme en el trono de Dios y ponerme esa corona yo. Ahí está el asunto de este misterio. Dice, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, este árbol. Entonces cuando ella le dice cuando Satanás le dice esta cosa, dice, esto me parece bueno, esto que está diciendo tiene sentido, voy a ser como mi padre, tiene sentido. Entonces vio que era bueno y agradable. Entonces dice, wow, esto me parece bien lo que me estás planteando, ¿sí? Entonces esta palabra árbol, y aquí es donde viene un tema que, wow, me gustaría extenderme, pero no lo voy a hacer en esta ocasión, porque la palabra árbol y nos va a declarar por qué Jesús, de las diferentes maneras que él pudo haber escogido para morir, él escogió morir encima de un árbol. Sí, literalmente, encima de un árbol, y derramar su sangre encima de un árbol. La palabra árbol en el idioma hebreo, que es la palabra ETS, referencia Strong 6086, para que lo quieran buscar en Google, simplemente poniendo este número de referencia Strong H 6086, entre sus diferentes acepciones que tiene esta palabra, está la palabra leño, un árbol de donde sale la leña, ¿no? Un palo, todos los palos salen de un árbol. Un madero, ¿qué le suena la palabra madero? ¿A qué le suena la palabra madero? A ese madero, a esa cruz donde Jesús derramó su sangre. También hace referencia a la palabra carpintero. Esta palabra carpintero también es importante porque sabemos que Jesús, algunos piensan que Jesús era carpintero, pero esto no lo dice la Escritura en ninguna parte, que Jesús era carpintero. A Jesús se le conocía como el hijo del carpintero, no que él era carpintero, aunque quizá lo fue, no lo sé, no sabemos, pero no lo dice la Escritura. La Escritura no dice, no es este el hijo del carpintero, a quien conocemos, no es este el hijo del carpintero. Entonces, esta palabra la palabra árbol también hace alusión a esta palabra carpintero, y él se le conocía como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, o sea, ese carpintero era quien tallaba el árbol, quien le daba la forma que él quería, y quien le daba el uso que él quería, ese carpintero, ¿no? Tallaba el árbol y también destinaba el uso que iba a hacer con ese árbol, ¿no? Y ahí es donde cobra la importancia que él se hace llamar hijo del carpintero. O sea, como diciendo, mi padre, haciendo referencia hacia él como descendiente, dice, mi padre, que es el verdadero carpintero, él va a tallar un árbol, como dice Juan, como lo dijo Juan el Bautista, el hacha ya está preparada. Esto cuando vio a Jesús venir, él dijo, el hacha ya está preparada a la raíz y puesta a la raíz de los árboles. A la raíz de los árboles. ¿Qué árboles estaba hablando Juan el Bautista? Cuando él ve que Jesús viene, él sabía que él venía a deshacer esas obras de Satanás, venía a cumplir eso que ya habría desde el Génesis, pero en el momento que él iba a morir en esa cruz,
Iba a morir de qué manera, como lo dice la siguiente significado, que es la palabra enmaderado, ¿no? O podríamos decirlo, crucificado. Entonces aquí viene que el carpintero, el verdadero carpintero, que es el Padre, va a tallar un árbol. Para eso hacía falta un hacha, esa hacha que estaba diciendo Juan el Bautista. No sé si están cogiendo el hilo de todo el asunto, de todo esto que está escondido en el Génesis, que Jesús nos dice que nos quería contar, cosas escondidas. Ahora siempre se nos ha hablado de la parábola del trigo y la cizaña, y qué cosas escondidas se nos han contado en esta parábola, que no sepamos, que hay una gente buena y que hay gente mala. Mira todo, y lo que estoy contando aquí todavía es la punta aquí dicen el iceberg, en el idioma original es iceberg. ¿Qué cosas escondidas? Pues lo que yo estoy hablando es la punta nada más, pero esto tiene una profundidad que no sé si un ser humano podrá llegar hasta el fondo de ella, ¿no? Entonces, este carpintero, este verdadero carpintero, que es el Padre, cómo empieza a tallar ese árbol que estaba en el Edén, que Ezequiel también dice el destino que va a hacer con esos árboles, lo dice Ezequiel también, con todos esos árboles. Por eso dice Juan el Bautista, el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles, en plural, de los árboles, de todo, o sea, tanto del árbol principal, como de todos los que descendieron de ese árbol, empezando por el primero, que fue Caín, el que dice que era hijo de Satanás, que era hijo del maligno, pero que nos lo hemos tomado como algo espiritual, ¿no? Entonces, la raíz de todos esos árboles, ¿por qué se les nombra como árboles? Esos descendientes, porque cuando Dios nos está contando esta gran parábola en Génesis, cuando Él está haciendo la creación y dice que la tierra produzca fruto y que produzca hierba y que produzca árboles, que su semilla esté en Él y que dé fruto según su género, ahí Dios nos está contando en todo este relato de la creación, esta gran parábola y todos estos grandes misterios. Esos árboles que él decía que iban a brotar, está tomando, así como a Sara la utilizan para hacer una referencia de la libre, y a Agar como una referencia de la esclava. Pues de esta manera estos árboles que le está plantando, le está tomando esta figura de estos árboles para darnos a entender algo mayor que esto, que estos árboles que iban a nacer allí, no solamente eran estos árboles físicos, sino también estos otros árboles que estamos hablando ahora, iban a tener una semilla que iba a estar en ellos, y esa semilla que iba a dar un fruto según su género. Entonces, ese árbol, que es ese mismo sembrador, tenía una semilla. Para sembrar necesita una semilla. Entonces ese árbol tenía una semilla que estaba en él y que iba a dar un fruto según su género. Cuando él planta esa semilla en el campo, que ese campo es una alusión a una cementera, y esa alusión a esa cementera es un vientre, entonces ese árbol da un fruto según su género, y ese género era Caín, el primogénito, el que nació en Génesis 4.1, que la mayoría dicen o creen que es hijo de Adán, porque dice que, bueno, pero esto ya lo he explicado y ahora no me quiero leer aquí. Esto también hay ese misterio oculto en Génesis 4.1, que la gente dice, no, es que es hijo de Caín, de Adán, porque lo dice Génesis 4.1. Mentira, eso no es lo que dice Génesis 4.1. Así como cuando habla de este árbol, que la gente, no, es un árbol literal. No es un árbol literal. No es un árbol literal, así como esos segadores que dice la escritura en Mateo capítulo 13, no eran segadores, no eran jornaleros, eran ángeles, y así la escritura es como habla. Entonces, ese árbol produjo una semilla que estaba en ese sembrador, vino ese sembrador a sembrar una semilla, pero la semilla que él tenía era la misma semilla que estaba en él, la que era de su propiedad, esa semilla que iba igual que la del buen sembrador. La del buen sembrador ocurrió exactamente lo mismo. El buen sembrador, que en este caso es Jesús, dice, es el Hijo del Hombre, es el creador, es el mismo creador. Dice que es el Hijo del Hombre, el que plantó esa semilla, el que plantó a Adán, también se le conoce como un árbol, que en este caso es el árbol de la vida que estaba en ese Edén. Él plantó una semilla también que iba a dar un fruto según una semilla que estaba en él, en ese árbol de la vida. Y entonces ese árbol iba a producir un fruto de vida, que somos todos nosotros, los que hemos escuchado y los que podemos oír la voz de Dios. Sin embargo, cuando vino este otro árbol, él también plantó una semilla que estaba en él y que iba a dar un fruto según su género. ¿Y cuál es el género de Satanás? ¿Cuál es el género del mal, de las tinieblas, de la oscuridad? Pues ese es el género de ellos, todo lo que tiene que ver con esto, con esclavitud, con esa esclava, con esa gran ramera, con todos estos títulos que tiene, que están haciendo alusión a un mismo principio. Iba a dar un fruto según su género.
Entonces, ahí viene Caín como el primogénito, que es el que nace primero, porque es la primera semilla que ingiere Eva, la primera semilla, y luego Adán planta su semilla también en Eva, y es donde por eso dice Génesis 4.1 que primero nace Caín, porque fue el primogénito, y después, esa palabra después, que en el original hebreo significa continuar o reanudar lo que se estaba haciendo, y en ese caso de Génesis 4.1, Eva estaba de parto, por lo cual cuando nace Caín dice que después, seguidamente, ella continuó dando a luz, ella continuó dando en parto, y nació Abel. Y vemos que en ese texto no hay ninguna vez que diga y conoció de nuevo y tuvo relaciones Adán otra vez con Eva cuando nació Abel. No lo dice, no lo dice hasta casi en el versículo 5, terminando el capítulo 4, cuando nace Set. Y volvió de nuevo y conoció de nuevo a Adán, a su mujer Eva, y entonces cuando nace Set. Pero en el nacimiento de Caín y Abel, esa palabra de nuevo no existe. No existe porque estaban en el mismo vientre. Ellos eran mellizos como lo era Jacob y Esaú. Eran mellizos. No eran gemelos porque no estaban en la misma bolsa, puesto que eran de semillas distintas, pero eran mellizos. Eran mellizos como lo fue Jacob, y esa referencia, esa alusión de Jacob y Esaú es cuando Dios dice, a uno amé. ¿Ves? Esos dos que nacieron allí, a uno amé y a otro aborrecí. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa palabra enmaderado, ¿no? También dice, ¿no? Que es la palabra crucificado. Cómo Dios planificó todo esto desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue que Dios se le escapó de las manos, que vino, él tenía un huerto bien bonito que era el Edén, y entonces esto es una fantasía que, bueno, hasta yo mismo también la he alimentado en mi mente cuando no tenía conciencia de todas estas cosas, ¿no? Yo tenía el pensamiento de que, porque yo a medida que iba empezando a estudiar las escrituras, yo leía de que Satanás fue, cuando él quiso usurpar ese trono de Dios, cuando él se quiso centrar en ese trono, él dice que él fue lanzado del cielo. ¿Y dónde fue lanzado? Fue lanzado a la tierra, a ese mundo donde él habita, a ese mundo de oscuridad donde él habita. Entonces, teniendo esto en la mente, yo siempre, o algunas veces me preguntaba, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios, si sabía que Satanás estaba allí, en esa tierra? ¿Por qué Dios creó al mundo, o sea, a su mundo, al mundo que él creó, y luego envía a Satanás al mundo donde estamos habitando nosotros para que pase todo este desastre que ha pasado a través del pecado? ¿Por qué Dios haría esto? De enviar a Satanás al mundo donde él había creado, que así como yo lo creía, ¿no? Pero resulta que yo lo expliqué en la primera parte, que es todo lo contrario. Nosotros fuimos los que fuimos plantados, de forma paralela, pero al mismo tiempo de una forma cohabitando juntos en ese mundo de oscuridad. Fuimos nosotros los que venimos a su mundo. No fue él que vino a nuestro mundo, no fue él enviado a nuestro mundo, sino que nosotros fuimos enviados a su mundo. Dicho así, ¿no? Dicho así, pero esto es mucho más. ¿Fuimos nosotros para qué? ¿Y por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios haría esto? Mandarnos a nosotros a un mundo de oscuridad. Porque ¿dónde se necesita la luz? Donde hay luz, hace falta luz. Tú enciendes la luz cuando el sol está a pleno. ¿Se encendería la luz? No, la luz se enciende cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad. Entonces, cuando dice la Escritura que Jesús vino a deshacer las obras de la oscuridad, las obras de Satanás, lo hizo de forma como encendiendo la luz, que fue lo que hizo en el primer día, encendió la luz. Y no solamente esa luz que era él, pero como nosotros somos ese reflejo de él plantó a Adán, y por medio de Adán plantó una descendencia que él nos llama que somos hijos de luz. Nosotros somos esos hijos de luz que debemos de alumbrar, debemos de brillar en medio de esta oscuridad. Y ese es el motivo. Y eso él comenzó a planearlo desde antes de la fundación del mundo. Mira, que se reveló, pues ahora en ese mundo de oscuridad donde él vive, que él no ahora yo voy a encender la luz, para que le incomode la luz, para que sus obras queden manifiestas, y ahí plantó al hombre, y ahí plantó su corona. No fue un sabotaje que Satanás saboteó el mundo de Dios, es al contrario, fue Dios el que vino a sabotear de alguna manera el mundo de oscuridad donde Satanás se creía el rey. Por eso él dice, todos estos reinos a mí fueron entregados. Pues claro, era de él, antes de que nosotros lo ocupáramos, estaba él aquí.
Él era el que se le había entregado todo eso. Mira, ahora ahí como esas ciudades de refugio que habían en el Israel, donde se les mandaba a los homicidas a quedarse aislados, pues ahí estaba como aislado Satanás hasta que se emitiera un juicio. Hasta que se emitiera su juicio final, su juicio final. Ahí quedaban estos convictos de asesinato en las ciudades refugios en Israel. Para los que no conocen esto, pues así como este mundo era como una ciudad refugio de Satanás hasta que se emitiera su juicio, que ya fue emitido, ¿sí? Entonces, voy a terminar en esta diapositiva porque ya se me extendió el tiempo, pensaba que iba a poder avanzar más. Y dice que ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Dice que ella tomó de su fruto y comió. Esa palabra comió, ya lo dice el proverbio 30:20, que dice que la mujer adúltera es así. Ella come, limpia su boca y después dice, no ha hecho maldad. ¿Qué será lo que habrá comido esta mujer adúltera? ¿Qué fruta o qué manzana se habrá comido? Bueno, esa palabra comió tiene que ver con el sentido de tener comunión. Comer es tener comunión. Cuando estamos comiendo con alguien, estamos teniendo comunión con alguien, pero esa palabra comunión también tiene un sentido más profundo, que es tener intimidad. Y esa intimidad muchas veces tiene que ver con el asunto sexual. Cuando alguien tiene una unión, por ahí se dice que si alguien se une a otra persona, dice que los dos vienen a ser una unidad, una unión, una comunión, ¿sí? Una unión en común, ¿sí? Y dice la palabra, también lo dice que dio. Esta palabra dio en el idioma hebreo, que es la referencia H5414, que es la palabra Natán en hebreo, y uno de sus significados es la palabra yacer. Cuando es la palabra yacer, es acostarse, es ayuntarse, es dormir con otra persona, o sea, juntarse sexualmente. Entonces, cuando ella dice que ella fue y le dio a comer a su marido, ella dice que ella durmió con su marido. Por eso dice la escritura que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que estaban desnudos fue que descubrieron su desnudez. Descubrieron su desnudez mutuamente. O sea, ella descubrió la desnudez de Adán y Adán descubrió su desnudez. Ambos descubrieron su desnudez. Esto parece una locura. Esto ya lo he explicado tantas veces. Sí, esto que está diciendo es una locura. A mí me enseñaron todo el tiempo que fue una fruta que ella se comió. Bueno, la misma fruta que ella comió es la misma fruta que se comió la mujer adúltera de Proverbios 30:20. Es la misma. Por eso, sí, Eva fue comparada con una adúltera. ¿Por qué a nosotros, al pueblo de Israel, se le conoce como el pueblo adúltera? ¿Por qué Dios le da carta de divorcio a Israel, a las 10 tribus de Israel? Por adúltera. Por adúltera, Dios le da carta de divorcio. Entonces, ese adulterio es un adulterio con los ídolos, ¿qué es lo que significa la palabra palo también? La palabra también significa, no lo he puesto aquí, pero si lo buscan en la referencia Strong, va a ver que también pone ídolo. Un palo también es un ídolo. Entonces, ¿con quiénes se prostituían? ¿Con quiénes se prostituía el pueblo de Israel? Con los ídolos, con los leños, con el palo. Dicen al leño, tú eres mi Dios. Hay un texto así que le dice, ellos le dicen al leño, al palo, tú eres mi Dios. Entonces se prostituían, pues lo mismo que hizo Eva. Eva se prostituyó, como esa mujer adúltera de Proverbios 30:20. Y después cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Ella dice, no, yo no he hecho maldad. Yo no he hecho maldad, fue la serpiente. Yo no he hecho maldad. En fin, una locura, ¿verdad? Una locura. Les invito otra vez a repasar Ezequiel 23, bueno, todo desde el 20 en adelante, todos los que tengan deseo de conocer esto con más detalles. El libro de Ezequiel a partir del capítulo 20. Entonces, aquí está el texto que he mencionado anteriormente, Proverbio 30:20. ¿Qué se habrá comido esta mujer adúltera? ¿Qué fruta se habrá comido? ¿Qué manzana o qué pera? Bueno. Entonces es una locura. Para algunos escuchar estas cosas, dicen, qué locura es esto de que Eva tuvo, una relación sexual con Satanás. Pues lo he dicho otras veces anteriormente también. No sé si es una relación sexual, fue una relación sexual en el sentido tal y como lo conocemos nosotros ahora, en forma de coito. No lo sé. Quizás sí, quizás no. Quizás no, porque Satanás fue el ángel, dice la escritura de él era perfecto, eras en todos tus caminos, hasta el día en que selló en ti maldad. Este ángel, este querubín protector, como lo llama la escritura, fue creado de una forma especial, como no fueron creados ninguno de los otros ángeles de la creación. Satanás fue creado de una forma especial, por lo cual él quizás también tenía unos atributos especiales que otros ángeles no tenían. Y de la misma manera como Dios, el Padre, no necesitó tener una relación íntima con María,
o no necesitó la relación de un hombre, un coito, con María para implantar la semilla que luego dio un fruto, y ese fruto fue Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, le dice Marta cuando va a visitarla, bendito el fruto de tu vientre. Ese fruto que estaba en el vientre de María no era una manzana, era un hijo, tal como lo dice Mateo capítulo 13, era un hijo. ¿Qué fruto habría en el vientre de Eva? Porque cuando vemos la sentencia de Eva, o si la analizan la sentencia, van a ver que esa sentencia totalmente está relacionada con temas de reproducción, no tiene nada que ver con temas digestivos ni nada alimenticio, sino todo con temas de reproducción. Lean la sentencia de Eva detalladamente y verán que todo está relacionado con un asunto reproductivo, nada que ver con la comida, nada que ver. Entonces, Pablo dice, ojalá me tolerases un poco de locura, ¿ves? Esto, ¿ves? Sí, toleradme, porque os celo, ¿ve? Aquí hay una palabra celar, celo, así como Adán pudo haber tenido celos porque Eva hizo esto, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Esta palabra un solo esposo es importante porque dice un solo esposo, porque Pablo, ¿de dónde se ha visto en la escritura, en la historia de que una mujer se le presenta a dos maridos? Eso no lo vemos ni siquiera en los pueblos perversos, no lo vemos. Vemos a muchos hombres casándose con muchas mujeres, pero no vemos a ninguna mujer casándose con muchos hombres, casándose, me refiero, desposándose con muchos hombres. Teniendo relaciones en adulterio, sí, pero desposándose no vemos nunca. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Y además de eso, ¿por qué en este texto de Corintios está tomando a Eva como una referencia, ¿por qué hace alusión a Eva dentro de este texto? Por lo mismo, porque Eva tenía un solo esposo, que era su esposo Adán, pero ella en ese momento ella era una virgen pura hasta que ella se dejó engañar, como lo dice aquí. ¿Por quién? Por la serpiente. Hasta que ella en ese momento dejó de ser pura. Cuando ella fue y se entregó a su marido, ella ya era adúltera, así como lo hemos sido nosotros. Así como es una descripción de lo que hemos sido nosotros, adúlteros contra Dios. Teníamos nuestro esposo, nuestro amado, pero hemos ido a adulterar, pero no con cualquiera, sino con un palo, con un leño, con un ídolo, que es la descripción de la palabra árbol también, que es un leño, un ídolo también dice que es el significado de la palabra árbol. Hemos adulterado, así como Eva, y hemos dejado de ser puras, hasta que Cristo vino otra vez a purificarnos. ¿Cómo nos purificó? De la misma manera que se purificaban las mujeres, de la misma manera de que se purificaban las mujeres después de tener una menstruación o un parto. Esas mujeres tenían que cumplir con un requisito legal en el Antiguo Testamento de la ley, que era el rito de purificación por medio del agua, esa sangre, esa sangre impura. Por eso la mujer, mientras tenía la menstruación, era considerada impura, no podía entrar en la congregación, no podía sentarse, o la gente no podía sentarse había un montón de restricciones para las mujeres con menstruaciones, y aun cuando tenían hijos también. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué una mujer es impura por tener la menstruación si todo lo que Dios hizo fue bueno? Bueno, porque vino una contaminación en ese vientre, y en ese vientre esa sangre impura es la que tiene que ser expulsada fuera, esa sangre, y después de ser expulsada fuera esa sangre, entonces viene un ritual de purificación por medio del agua, y es donde Cristo también nos habla que Él nos purificó por medio de la palabra, por medio del agua de la palabra. Hay un texto así que lo pone, más adelante lo señalaré, ¿sí? en la siguiente parte. Entonces ahí vemos el motivo por el cual Jesús tuvo que derramar su sangre, porque fue en la sangre que nosotros nos contaminamos, porque dice la Escritura que en la sangre está la vida, es en la sangre en que está la vida. Entonces por eso Jesús tuvo que dar su vida y derramarla sobre ese madero, sobre ese leño, sobre ese palo, sobre ese palo que previamente el carpintero había tallado utilizando un hacha, tallando ese madero, donde su hijo, donde Jesús iba a ser enmaderado o crucificado, y derramar su sangre como testimonio, como testigo. Consumado es, telestai, ya está hecho, está pagado la exigencia que cumplía la ley, porque la paga del pecado es muerte, y la sangre está la vida. Bueno, en fin, todo esto que está relacionado con todos estos grandes principios bíblicos. Voy a dejarlo aquí, y como lo he dicho anteriormente, lo que quería hacer Satanás, ser como Dios, era extender su descendencia, así como lo hacían los reyes. ¿Cómo lo hacían los reyes? Teniendo muchos hijos, de manera de que
ellos podían extender su linaje, su casa, su reinado, su patriarcado a través de los hijos. Y esta fue la forma por la cual Satanás quería tener hijos biológicos, hijos como los tuvo Dios, hijos biológicos. Él quería tener lo mismo, para prolongar su descendencia, porque él sabía que ya había una descendencia dictada sobre él. ¿Sí? Bueno, lo dejo aquí. En la siguiente parte entraremos más profundo en el asunto. Dios les bendiga.